Listo. Entonces, muy buenas tardes, chicos, chicas. El día de hoy vamos a continuar con las clases de psicología y tenemos dos temas, ¿no?, que abordar en esta clase: conceptos básicos y las ramas de la psicología como tal. Entonces, voy a compartir la pantalla, ya está. Como ustedes ya saben, quien está a cargo de este curso es mi persona, Romel Conde Flores. Entonces, primeramente, vamos a abordar algunos conceptos. Entonces, por cierto, si es que pasa algo, hay algún fallo de colección, no duden en escribir, porque yo siempre estoy más o menos atento al chat, porque me interesa que se expresen, ¿no?, que comuniquen si hay algún detalle, comentario, sugerencia. Claro que esto no significa pues hacer ruido o desorden, ¿no?, porque sabemos que ese no es el fin. Bien, entonces, sin más, chicos, pues algunos conceptos básicos. Para empezar, ¿qué es psicología? En primera instancia, la psicología dentro de la clasificación de las ciencias, porque de repente en filosofía ustedes habrán tocado el tema, ¿no?, que las ciencias en general tienen una clasificación, ¿no? Ciencias formales, ciencias fácticas. En este caso, la psicología pertenece o se considera una ciencia fáctica. ¿Por qué? Porque esta trata, a ver, estoy escuchando un micro, ya. ¿Por qué? Porque una ciencia fáctica pues trata de las representaciones de la realidad en la que vivimos. Entonces, la psicología es una ciencia fáctica porque justamente trata del estudio de hechos representados en la realidad, en nuestra realidad. Entonces, recordemos siempre que la psicología en primera instancia es una ciencia fáctica. Ahora, por otro lado, ya yéndonos al objeto de estudio, ¿qué estudia la, la psicología? A ver, si es que tengo mi puntero. Ya, ¿qué estudia? Eh, Como lo vamos a ir viendo más adelante, la psicología, en función de las corrientes o de los enfoques que vaya adoptando, va a tener o va a proponer diferentes objetos de estudio, pero ahora, por la necesidad de definir el objeto de estudio de la ciencia como tal, yo les diré que en general la psicología estudia comportamientos o conductas y procesos mentales. Ahora, comportamiento, conducta podrían referirse a lo mismo. De repente, por decir, para los conductistas, ellos no asumían el término comportamiento, simplemente hablaban en el término de conducta, ¿no? Ahora, para un cognitivo, para un psicólogo cognitivo o para la corriente cognitivista, ellos ya también no hablan de conducta, sino hablan de comportamiento. Entonces, por eso yo les digo que puede ser comportamiento o conducta. Ahora, por el otro lado, procesos mentales. Estos procesos mentales, ¿a qué se refieren? Pues vendrían a ser las representaciones que nosotros como seres humanos vamos a tener de la realidad, las representaciones que tenemos de la realidad. Ahora, estas representaciones se pueden dividir en dos partes. Por un lado, nosotros tenemos o las representamos a través de nuestros procesos cognitivos, y por el otro, eso está mejor. Consideramos también que nosotros representamos la realidad a través de procesos dinámicos. En cuanto a los procesos cognitivos, hay una diferencia entre estos cognitivos y estos dinámicos. Los cognitivos, pues van a ser aquellos, los que ustedes están viendo en realidad, pero la premisa o lo que tienen en común todos estos es que son más o menos estables, en el sentido pues de que están ahí, pero no sufren variación en su forma, a diferencia de los procesos dinámicos, como podría ser, por ejemplo, el afecto, ¿no?, la motivación, las actitudes o la misma personalidad. Por decir un afecto, nosotros tenemos afectos, nosotros sentimos afectos, nosotros estamos o no podemos estar motivados, nosotros tenemos actitudes y también tenemos una personalidad, una forma de ser. Pero en cualquiera de estos cuatro siempre va a haber variaciones, ¿sí? Porque por un momento puedo sentir afecto, por el otro no, o puede ser diferente lo que siento en un momento determinado y en otro puede ser totalmente opuesto. De igual manera con la motivación, porque yo puedo estar por un momento motivado a full y luego me pasó algo y me siento desmotivado. Igual con la actitud. Por un rato estoy así, por el otro lado estoy asá, y de igual manera con la personalidad, porque la personalidad no es estática, es dinámica y varía conforme a diversos factores, ¿no?, como la edad, el desarrollo, las experiencias, ¿no? La personalidad pues de un niño va a ser totalmente diferente a la de un joven, y la de un adulto completamente diferente a la de un joven,
Y en cuanto al adulto mayor, pues también va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, estos cuatro, precisamente por ello se les considera procesos dinámicos, porque a pesar de estar ahí, varían siempre en su forma. Pero por el otro lado, los procesos cognitivos están ahí, están dentro de nosotros, nosotros los poseemos, tienen una base biológica, al igual que los procesos dinámicos, pero se mantienen estáticos. Es decir, por decir en el caso de la sensación siempre va a ocurrir pues a través de los sentidos, al igual que la percepción que va a ocurrir en el cerebro, igual la memoria, que ocurre más que todo, si no me equivoco, en el sistema límbico, la inteligencia, la imaginación. Entonces, estos no sufren variaciones que se expresen en la realidad a diferencia de los procesos dinámicos. ¿Sí? Entonces, ahí más que todo radicaría la diferencia entre un proceso cognitivo y un proceso dinámico. Ahora, este tema de las sensaciones, las percepciones, memoria, inteligencia e imaginación, también los vamos a ir abordando poco a poco, no se preocupen, pero quedémonos con esta idea, ¿sí? De que hay procesos mentales que se dividen en procesos cognitivos y dinámicos, ¿sí? A ver, veo un, conativos y afectivos están dentro de dinámicos. A ver, me dice Leo. Sí, efectivamente Leo. Conativo, volitivo, son términos también que se utilizan. Sería interesante si es que los pudieran aprender, ¿no? A ver, de repente. A ver, voy a entender un momentito. Ya que lo menciono, lo mencionaron, hay algunos términos que se utilizan en la psicología, ya son términos técnicos, pero de repente, ¿no? En algún examen de admisión a veces lo suelen poner y cuando los leen, no se, digamos, no logran comprenderlo, ¿no? Entonces, por decir, si hablamos de procesos conativos, como ya lo mencionó el compañero, hace referencia pues al afecto, y si hablamos, digamos, de un proceso volitivo, hace referencia a la motivación. O sea, más o menos yo los interpreto como sinónimos. Son sinónimos, solo que motivación, afecto, son términos que nosotros manejamos comúnmente, ¿no? Pero si digamos nos hablan así en tecnicismos, no los vamos a entender. Y por eso siempre estaría bien entenderlos. Listo. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, sobre el carácter científico de la psicología. ¿Por qué la psicología es científica? Hay dos razones fundamentales. En primera instancia, porque recordando que es una ciencia fáctica, que estudia hechos, que estudia representaciones de la realidad, va a comprender, va a explicar sucesos dentro de su área, valiéndose de procedimientos de investigación estándar, es decir, me refiero al método científico. Esa sería la primera razón. Y la segunda, que no investiga así por así, ¿no? No es algo suelto, que no tenga una estructura, un procedimiento, sino que la psicología como tal, como cualquier otra ciencia, posee principios, leyes, hipótesis, postulados, ¿sí? Entonces no es algo simple. Tiene fundamentos, tiene teoría, tiene principios, leyes que hacen que la dotan de un rigor científico, ¿no? Porque a fin de cuentas, de lo que trata la psicología es de en resumidas palabras, en resumidos verbos, es de estos cuatro. Porque la psicología describe, explica, predice y controla. ¿Sí? Ahora, veamos un ejemplito de estos cuatro. ¿Por qué yo les digo estos cuatro? Describir, explicar, predecir, controlar. Por ejemplo, aquí yo les he colocado, ¿no? El alcohólico. Digamos, si un psicólogo quisiese aplicar, o bueno, quisiese estudiar a este alcohólico, para empezar, en secuencia, y utilizando estos verbos, primero va a describir al alcohólico. Primero, para entender por qué una persona hace o es como es o hace lo que hace, en este caso el alcohólico, primero siempre empezamos por la descripción, es decir, ¿qué hace? ¿Qué hace el alcohólico? Está tomando a tal día, tal hora, en tal situación. Entonces, primero se describe lo que está pasando, lo que está ocurriendo. ¿Sí? Ahora, una vez tenida nuestra descripción del alcohólico, el alcohólico está así, está así, recién podemos ir a tratar de explicar por qué por qué hace lo que hace, por qué está tomando, por qué ahora, por qué no después, por qué. Entonces, una vez
explicamos lo que ha ocurrido en base a la descripción, podemos pasar ya también a la tercera pregunta, la que se refiere al hecho de predecir, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer? Ah, ya, este es un alcohólico, está tomando el fin de semana con los amigos. Entonces yo predizco que hay una secuencia, hay una relación, porque este siempre toma los fines de semana con sus amigos. Entonces yo ya estoy prediciendo simplemente o en base a la descripción y a la explicación. Sí, entonces, una vez yo predizco un evento, en el caso del alcohólico, incluso se puede controlar o modificar lo que él hace, ¿no? Porque yo, ya habiendo descrito, explicado, incluso predicho lo que una persona va a hacer, puedo ya ver cómo cambio esta situación, ¿no? Y justamente de eso se trata la psicología. Eh, a ver, ahorita ya lo vamos a ver. Pero en todo caso, recuerden chicos, por eso les digo que la psicología, pues, en secuencia, describe, explica, predice y controla. Sí, ahora todo esto se puede comprender a través de una experiencia de carácter psicológico y también de características psicológicas, ¿no? La experiencia psicológica pues hace referencia a todas las vivencias que nosotros vivimos o que la persona a estudiar también vive, ¿no? Y por del otro lado, las características psicológicas hacen referencia pues a que hay un conocimiento ordenado y jerarquizado, razonado y probable, que a fin de cuentas aspira a llegar a la verdad. Por así, en el caso de estos cuatro verbos, si se dan cuenta, son postulados, o bueno, son fines que están ordenados, que están jerarquizados, que están en secuencia, porque no se puede, por ejemplo, yo no puedo pretender controlar o modificar la conducta de un alcohólico si primero no explico por qué, no sé por qué está haciendo lo que hace, ¿sí? No se puede, digamos, ir de controlar, de modificar a explicar. Siempre tiene que haber una secuencia. Ahora, para emprender esto de la experiencia psicológica o las características psicológicas, para que veamos también cómo es que la psicología también, aparte de estos verbos o aparte de estas acciones, es ordenada. He colocado aquí la palabrita actitud. Actitud es un término que nosotros utilizamos mucho hoy en día. Oye, tu actitud no mola, no es cool, no sé, no se me ocurre. Es chévere tu actitud, me agrada tu actitud. Pero a fin de cuentas, ¿qué es la actitud? Sí, primero, para un psicólogo, actitud vendría a ser una evaluación que una persona hace respecto a algo. Sí, ya puede hacer una cosa, una situación, una persona, etcétera. Sí, a ver, estoy achicando, ya, chévere. Entonces, ya, por un lado, establecimos un concepto. Pero ahora, veamos que este concepto no tiene que estar ordenado y jerarquizado. No simplemente se puede quedar en conceptualizar un término como es el de actitud. La actitud, en el caso, justamente para el tema de la psicología, para un psicólogo, se divide en ciertos componentes, ¿sí? Por decir, en el caso de la actitud, usualmente se le suele dividir en estos, en un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual. Cognitivo, ¿qué significa? En castellano, a lo que pienso, a lo que piensa la persona, ¿sí? En tal caso, cuando nosotros decimos cognitivo, hace referencia a un pensamiento determinado. Afectivo, por otro lado, hace referencia a lo que siente la persona, ¿sí? Pensar y sentir son cosas diferentes, ¿sí? Aunque no lo parezca. Y conductual hace referencia a lo que hace, a lo que se observa, ¿sí? En todo caso es una acción o también se la podría conceptualizar como una conducta. Sí, entonces, por decir, mire, del término actitud sabemos que es una evaluación que una persona hace respecto a algo, si ya sea una cosa, una situación, una persona, etcétera. Ahora, por otro lado, esta actitud tiene componentes, un componente cognitivo, un componente afectivo y uno conductual. Ahora,
me gustaría ponerles un ejemplito para ver cómo se comprueba esto, pero ya en la práctica lo vamos a ver. Sí, pero entonces, démonos cuenta pues que el conocimiento de la psicología cumple, ¿no?, con estas características de estar jerarquizado, de estar razonado. Sí, a fin de cuentas, pues aspira a llegar a la verdad o aspira también a explicar la realidad, ¿no? En este caso lo comprobamos a través de este término actitud. ¿Sí? Ahora, por otro lado, o bueno, antes de continuar, ¿alguna duda está ahí, chicos? Los voy leyendo. Comentarios. Si es que alguien quisiese activar su micrófono, tampoco no hay problema. Ya, Mayela, Vanessa, Samantha, no. Valeria, ninguna de mi parte. Listo. Entonces, todo bien. Vale. Entonces, continuando. Ya yendo a algunos aportes de la psicología científica. A ver, Leo me pregunta, ¿se va a guardar la diapositiva? Sí, sí, Leo. Sí, sí se va a guardar, no, no te preocupes. Yo lo voy a subir así, tal cual. Listo, entonces continuando. Ahora, ¿cuáles son los aportes de la psicología científica? Porque sabemos que cualquier ciencia es ciencia, se mantiene como ciencia. ¿Por qué? Porque tiene que darle un beneficio a la sociedad. Es necesario, ¿no? Porque a fin de cuentas cualquier ciencia cumple un objetivo en beneficio a la sociedad, en beneficio a la raza humana. ¿Sí? En el caso particular de la psicología, hay dos razones fundamentales. Hay dos aportes, uno académico y uno profesional. En mi caso, en nuestro caso, nosotros lo estamos viendo por el lado académico, ¿no? Porque de eso se trata este curso. Entonces, por el lado académico, la psicología va a investigar el comportamiento, por qué las personas hacen lo que hacen. Y una vez investigado el comportamiento de las personas, ya se puede proceder a establecer teorías. ¿Sí? De hecho, yo lo calificaría como una secuencia, porque primero se investiga, no necesariamente incluso el comportamiento, pero luego, una vez investigado cierto tema, se puede ir hablando de teorías. Sí, de hecho va una con otra. Entonces, ese es el aporte académico. Entonces, académicamente, pues la psicología se trata de describir, ¿no? ¿Qué es un fenómeno o qué es una conducta o cómo se manifiesta para posteriormente explicarla, ¿no? ¿Por qué ocurre? Por decir, acá puse el ejemplo de la ansiedad. A ver, chicos, así rápido. ¿Quién podría definir qué es ansiedad? ¿Alguna idea? Porque hoy en día mucho se habla, ¿no? Estrés, ansiedad, ¿será una emoción? ¿Será una enfermedad? ¿Qué será? A ver, una necesidad por hacer algo, nos dice Leo. Luciano, cansancio, cuando sientes presión en el pecho, desesperarse o no quedarse tranquilos, preocupación, un trastorno, un sentimiento, estrés, inquietud. Uy, tenemos cantidad de respuestas. Sí, a ver, lo conceptualizo. Creo que todavía no. Pero mucho, mucho de lo que me han dicho en realidad no se acerca tanto al concepto, pero sí a los síntomas de la ansiedad, ¿sí? Y viendo académicamente este fenómeno y también recordando pues que estamos hablando del aporte académico aún no profesional, el aporte académico pues se trata de describir y explicar. En el caso de, si estudiásemos académicamente pues la ansiedad, describiríamos, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta? Y muchas de las respuestas que ustedes me han dicho son síntomas, son signos de la ansiedad. Porque así como el término actitud, la ansiedad también se puede desglosar así en factores. Los mismos factores, de hecho, incluso más. Cognitivo, afectivo, conductual, fisiológico,
¿Cómo se llama esto? Un interno. Bueno, ya, quedémonos con estos cuatro. Por decir, un síntoma cognitivo de la ansiedad. Recordemos que cognitivo se hace referencia al pensamiento. Entonces, síntoma cognitivo de la ansiedad, pensamientos rumiantes. Rumiantes quiere decir a pensamientos repetitivos, que están ahí constantemente en la mente, que no se pueden controlar con facilidad. Afectivo, un síntoma afectivo de la ansiedad, esa sensación de inquietud, de, de no poder estar tranquilo. ¿Sí? Eso es un síntoma afectivo. Conductual, podría ser el hecho de caminar de un lado a otro, de ahora a otro, o sea, estar inquieto. Fisiológico ya hace referencia pues al organismo como tal. Síntomas fisiológicos de la ansiedad podría ser una sudoración extrema de manos, cara, cuerpo. Otro síntoma fisiológico también podría ser los problemas del estómago. Quedémonos con del estómago, ¿sí? Porque a veces cuando te sientes muy ansioso, muy inquieto, te empiezas a sentir mal, no te puede doler la cabeza, el estómago, empiezas a sudar. Pero entonces, recordemos que problemas para dormir también. O sea, claro, problemas para dormir, la caída de cabello, listo. Entonces, chicos, como vemos, la ansiedad tiene muchos síntomas, ¿sí? De hecho, la mayoría de lo que ustedes me han comentado han sido posibles síntomas de ansiedad, ¿sí? Pero también veamos, relacionándolo con esta parte académica, que se trata de describir y explicar. Hasta ahora hemos descrito, solo hemos descrito cómo es que académicamente la psicología puede describir, ordenar, clasificar este conocimiento, clasificar este término ansiedad, clasificar todos los síntomas en determinados factores. Y si lo analizan, pues tiene mucho sentido, porque cuando nosotros hablamos de cognitivo, siempre se recuerda, cognitivo hace referencia al pensamiento. Y en el caso de la ansiedad, un síntoma cognitivo son pensamientos rumiantes. Ahora, por el otro lado, el factor afectivo. Factor afectivo, ¿a qué hace referencia? A los sentimientos, a las emociones de la persona. Entonces, síntoma de la ansiedad a nivel afectivo, pues sería el hecho de sentirse de tener inquietud, de sentirse intranquilos. Ahora, por otro lado, síntomas conductuales. Recordemos, conductual, conducta a lo que actúa la persona, o sea, lo que se ve en el exterior. Ahora, un síntoma conductual, caminar de un lado a otro, estar inquieto. Ahora, por el otro lado, un síntoma fisiológico. Fisiológico es del organismo, el hecho de que nuestras manos estén sudando, nuestra cara, tener problemas intestinales, sentir dolor de cabeza, cefalea. Entonces, todo este conocimiento ha sido ordenado por la psicología, por una psicología académica, y ahí está uno de sus aportes. Ahora, esto solo ha sido descripción. Otra cosa sería la explicación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las personas tienen ansiedad? ¿Cuáles son sus causas? Bueno, desde ya, las causas son múltiples, definitivamente. Uy, hay un montonal de causas por las cuales puede ocurrir la ansiedad, pero también varía en función de la persona, de la edad, de varios factores, varias variables. Sí, pero entonces la psicología académica o el aporte académico justamente se trata de esto, describir un fenómeno, como lo hemos hecho aquí, y explicarlo. Sí, aquí todavía no lo estamos explicando porque es complejísimo de hacerlo, pero hasta aquí llegaría el aporte académico. Ahora, por otro lado, el aporte profesional, o sea, el aporte práctico, yo lo diría. El aporte práctico ya es algo que de repente ustedes no lo van a ver tanto, pero, o sea, en sentido práctico, ¿qué hace un psicólogo? O sea, alguien formado en psicología, ¿qué es lo que hace? Porque describir, explicar son cosas que incluso nosotros, ustedes como estudiantes, lo pueden hacer. Ustedes pueden estudiar ciertos fenómenos, ciertas cosas, y pueden buscar la explicación, ¿no? Pero lo que ya escaparía un poco del propósito de un estudiante preuniversitario, pues sería el hecho, ¿no? De predecir o de controlar y modificar, ¿no? Por decir, los psicólogos tratan de predecir el comportamiento, porque tratan, porque incluso los psicólogos no siempre pueden hacer eso. Eh,
pueden predecir el comportamiento de una persona para en función de ello evitar ciertas cosas o mejorar ciertas cosas y a última instancia controlar, modificar, ¿no? Por decir, hablemos pues de una persona ansiosa, hablemos de Juanito, ya, a ver, voy a colocar otro cuadrito, veo que están escribiendo en el chat, en un momento los leo, espérenme, quiero terminar con esta idea. Juanito, simplemente digamos que Juanito tiene ansiedad o tiene estrés. ¿Qué es eso, profesor? No, todavía no lo voy a definir, pero quedémonos una idea. Juanito tiene ansiedad o estrés. Ahora, nosotros como estudiantes ya sabemos más o menos de qué se trata, hemos descrito cuáles son sus síntomas y podríamos explicar, ¿no? Las causas. Pero si lo abordase un psicólogo, este psicólogo, de lo que hablaría, de lo que se preocuparía, sería pues de predecir en qué situaciones Juanito va a experimentar esa ansiedad, ¿sí? Y una vez hecho esto, también él con su psicoterapia, con un plan psicoterapéutico, lo que va a tratar de hacer es cambiar, mejorar esta situación, o sea, bajar estos, estos síntomas de ansiedad, de estrés, y por eso justamente vemos que se cumple este verbo de aquí, ¿sí? O sea, porque un psicólogo ya también se encarga de predecir los comportamientos y a fin de cuentas modificarlos, controlarlos. Pero cuando nosotros hablamos de controlar, no se refiere a manipular, ¿sí? Nosotros no estamos... Manipulación pues se trata de controlar, ¿sí? Pero en beneficio de uno mismo, ¿no? O en beneficio, en miras de un beneficio en particular, que frecuentemente es egoísta. Pero en el caso de los psicólogos pues tratan de modificar la conducta en beneficio del paciente, ¿sí? Por eso yo he colocado esto aquí, en beneficio de la salud mental del paciente. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, hablamos de controlar, de modificar conductas, ¿sí? Pero en beneficio de la salud mental. Y bueno, de eso se trata el aporte profesional de la psicología. Y por ello, también es una ciencia que se mantiene vigente hasta hoy. A ver, ahora sí voy a leer comentarios. ¿Por qué se da la ansiedad? Guadalupe, ese es, lo comenté nomás, tiene múltiples causas. Hablarlas requeriría una clase entera. Quizá lo vayamos a hacer. Eh, a ver, Yanela, si se analiza. Sí, sí, sí analiza. Analiza ya. A ver, Leo, lo modifican a través de la experimentación. Experimentación, no. Experimentación, Leo, se refiere... Cuando tú experimentas, pues se da a entender que es algo que por primera vez se está haciendo. Pero en el caso de los psicólogos, ellos ya tienen procedimientos estandarizados, hay postulados, hay teorías que ya dirigen o que ya establecen cuáles son los pasos exactos para tratar, ¿no?, a determinada persona en función de su problema. A ver, estudia, analiza, investiga. ¿El hecho de tronarse los dedos es algún síntoma de ansiedad? No necesariamente. Claro que para estas cositas siempre hay que tener en cuenta otros factores. Por decir, tronarse los dedos. Analiza cuál es la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Con lo que haces esto, la situación y el tiempo. ¿Sí? Tres cositas en esta recomendación para determinar si algo es normal o no. Frecuencia, o sea, cuántas veces al día haces esto. No sé, si es un par de veces yo creo que es normal, pero si digamos, pucha, te lo haces cada 5 minutos, de repente ya puede ser algún indicativo de algo, ¿no? Digamos 5 veces cada 10 minutos, no es tan frecuente, ya, pero ese es el factor frecuencia. Ahora, por otro lado, el factor situación. Esto te pasa en cualquier momento, o de repente hay alguna situación X o particular que te haga hacer esto, ¿sí? Analízalo. Y finalmente el tiempo. ¿Cuánto tiempo en general, en todo caso, le dedicas esto al día? También contabiliza tu tiempo. Entonces, para determinar si algo es sano o no, chicos, siempre tomen en cuenta estos tres factores. Consejo. Ya. Pero vean,
Vean, cómo hasta en este pequeño ejemplito también se sigue cumpliendo, ¿no? De que el conocimiento de la psicología es ordenado, es sistematizado, es jerarquizado, ya está pensado, ya está establecido, ¿sí? Entonces, a ver, Yanela se podría producirse por un trauma, sí, también. O sea, las causas para las enfermedades mentales o los problemas mentales, psicológicos, pueden ser muchas, muchas de verdad, chicos. Es algo complejo de reducirlo todo a un par de factores, ¿no? Bien, ahora no vaya a ser que nos quedemos sin tiempo, vamos a pasar de una vez a la práctica, ¿sí? Entonces, hasta ahí fueron conceptos básicos de la psicología. Hablamos de qué es la psicología, qué estudia, sabemos que se divide en procesos cognitivos, dinámicos, psicológica, características psicológicas y cuál es su aporte, ¿no? El aporte académico, profesional. Entonces, vayamos a la práctica. Cuando la psicología está en la capacidad de enumerar, ¿ah? Ojo, yo haría énfasis en este verbo, las características de un fenómeno psicológico determinado, estará cumpliendo con uno de los siguientes objetivos, uno de esos cuatro verbos que les mencioné. Clasificar, predecir, describir, explicar o controlar. ¿Qué opinan, chicos? A ver, lo estoy leyendo. ¿Qué alternativa? Si hablamos de enumerar características, a ver, la C. Perfecto, la C. Estamos describiendo. ¿Sí? Enumerar, sinónimo de decir. Bueno, en este caso, de describir. Ahora, ¿por qué no clasificar? La clasificación, más que todo, hace referencia a una descomposición de un fenómeno o cosa X en partes, en sus partes. ¿Sí? Entonces, el verbo, esto incluso estaba más que todo solo para razonar, para leer, relacionar el verbo, ¿no? Enumerar y describir. Ahora, si hubiese dicho descomponer en vez de enumerar, ahí sí estaría perfecto, de hecho, la clasificación. ¿Sí? Pero en este caso la respuesta es la C. Ahora, vayamos al 2. Ahora, por consejo de psicólogo, cada vez que Carlitos llora, su mamá no le hace caso, a diferencia de lo que hacía antes, es decir, prestarle atención, y esto con el fin de que Carlitos cambie su conducta. ¿Qué objetivo de la psicología se pone en relieve en este ejemplo? A ver, la D. Uy, rápido la han captado. Listo. Se cumple el fin último de la psicología, uno de sus aportes, el aporte profesional, ¿no? Que es el de la modificación de las conductas. ¿Sí? Correcto, chicos, correcto. Vayamos a la siguiente página. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas no incluye ningún proceso cognitivo? Se recordarán procesos cognitivos y la diferencia con los procesos dinámicos. A ver, sentimiento, estado de ánimo, memoria, atención, pensamiento, interés, percepción, emoción, inteligencia, sentimiento. A ver, de repente aquí yo les voy ayudando un poco. Sentimiento, estado de ánimo, es algo que nosotros tenemos, sí, pero es algo que varía, ¿sí? Que se modifica constante, o bueno, conforme el paso del tiempo, situación X. Entonces, este es un proceso dinámico, estos son procesos dinámicos, no son procesos cognitivos. Pensamiento sí es un proceso cognitivo, pero el interés no. La percepción sí es un proceso cognitivo, pero la emoción no, es un proceso dinámico. La inteligencia sí es un proceso cognitivo, el sentimiento es uno dinámico. Entonces, por descarte, la memoria y la atención. Sí, siempre recordemos, chicos, que los procesos dinámicos son aquellos que varían conforme X variables, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba esta partecita? Listo. Procesos dinámicos son los afectos, la motivación, actitudes, personalidad. Estos varían a lo largo del tiempo y el espacio, ¿sí? Nunca permanecen estables. Un momento yo siento una cosa, otro momento siento otra, un momento yo estoy motivado, otro momento no, un momento yo tengo una actitud, otro momento no, y de igual manera la personalidad es algo que varía a lo largo del tiempo,
¿sí? Por el otro lado, los procesos cognitivos siempre se mantienen relativamente estables, la sensación siempre voy a percibir a través de mis sentidos, la percepción siempre voy a interpretar esa información que recibo de la sensación a través de mi cerebro, de la memoria de igual manera, la inteligencia, imaginación, o sea, son procesos estables, ¿sí? A diferencia de los procesos dinámicos. Entonces, aquí por descarte, era la memoria y la atención. En las demás alternativas había intercalados, ¿no? Uno cognitivo, uno dinámico. Cognitivo, dinámico. Cognitivo, dinámico. La memoria sí es cognitivo, Ángeles. Sí, por eso yo lo he marcado. Pero la atención varía. A ver, me dice Leo. Cuando yo les digo que varía, chicos, más que todo hago referencia al factor humano. Factor humano, o sea, el hecho de sentir, ¿sí? Hago referencia más que todo a a ese hecho, a factor afectivo, volitivo. Sí, ahora en el caso de la atención, cuando tú me dices, pero la atención varía, ¿de qué varía? O sea, nuestro foco de atención varía, ¿no? A eso me imagino que te refieres, sí varía, pero si hablamos a nivel afectivo, no, no pasa nada con la atención. La atención es un proceso estable que se mantiene ahí todo el transcurso del tiempo, ¿no? Nosotros controlamos constantemente nuestra atención y está estática ahí. Pero en el caso de los estados de ánimo, de los procesos dinámicos, el afecto, la motivación, es algo que siempre está en constante cambio. Listo. Entonces, ya para ir terminando. La 4. Creer que un mendigo es una persona ociosa, sentir rechazo por él y por tal motivo pasar de largo y no darle limosna es un ejemplo de aptitud, actitud, identificación, percepción, reconocimiento. A ver, las respuestas, la B, la D, la B, todos van, está entre actitud y percepción. Ya, para ustedes está entre estos dos. Ahora, aquí la respuesta, chicos, es la actitud. ¿Pero por qué? Vayamos a analizarlo. Se recordarán, de hecho, yo les definí, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la actitud? Y aquí está el ejemplito para poner en práctica y para comprobar, pues, que se cumple el concepto en la práctica. ¿Sí? Entonces, a ver, estoy copiando lo que les he escrito. Recordemos que la actitud es una evaluación que una persona hace respecto a algo, ya sea una cosa, situación, persona, etc. En el ejemplo, estamos viendo que se cumple el concepto, ¿no? Se está evaluando algo, en este caso un mendigo, ¿sí? Ahora, vemos que también se están cumpliendo estos tres factores. ¿Cómo así? Leyendo, ¿sí? Identifiquen el verbo, ¿sí? Creer es un verbo que hace referencia explícita a una cosa. Sentir es otro verbo que sí hace referencia explícita a otra cosa. Y pasar también. Entonces, aquí hay una relación directa entre estos. Creer hace referencia al factor cognitivo, ¿sí? Creer que un mendigo es una persona ociosa. Es un pensamiento que yo tengo, ¿sí? Sentir ya hace referencia al factor afectivo, ¿no? O sea, ¿qué yo siento? ¿Qué siento? ¿Cuál es mi sentimiento, emoción en referencia a eso, ¿no? Entonces, por decir en el ejemplo, sentir rechazo por él y por tal motivo pasar. Pasar ya está haciendo referencia a alguna conducta, al factor conductual, es decir, qué hace una persona, una acción determinada, observable y tangible, ¿sí? Y en este caso, pues dice pasar de largo y no darle limosna, ¿sí? Entonces vean cómo simplemente en un solo enunciado se está cumpliendo el ejemplo perfecto para determinar una actitud y que cumple con los tres factores, cognitivo, afectivo y conductual. Listo. Entonces, a ver, todavía el chat lo voy a dejar un ratito ahí, chicos, porque ya veo que ya hemos llegado, ya hemos pasado un poquito más de la hora planificada. Entonces, hasta ahí era el tema 2 que nos correspondía a la anterior semana. Ahora, el tema de esta semana, lo que en realidad teníamos que tocar.
y vamos a tocar ahora las ramas de la psicología. Eh, Estas ramas de la psicología en realidad ya se las he comentado anteriormente en la primera clase, cuando estábamos presentando, cuando yo me estaba presentando, comentándoles más o menos qué es la psicología, ¿no? De qué trata, cuál es el campo laboral. Entonces, la psicología, de nuevo, se va a dividir acorde a la necesidad de alcanzar ciertas metas y objetivos, ¿no? Siempre recordando pues que la psicología como ciencia debe y sirve al desarrollo de la sociedad. Entonces, para nosotros van a haber dos divisiones, ¿sí? Distinguimos una psicología académica y una psicología aplicada, igual que los aportes. Se recordarán, un aporte académico y uno profesional. Aquí también lo hacemos así. Entonces, distinguimos una psicología académica y una psicología aplicada o profesional. En cuanto a la psicología académica, es la que estamos viendo ahora, pero esta psicología académica se divide, se subdivide en varias, ¿sí? En primera instancia está la psicología general. Psicología general trata del estudio de aquellas características o principios generales de los procesos cognitivos y dinámicos. Sí, es decir, que si nosotros hablamos de sensación, percepción, imaginación, memoria, sentimiento, estados de ánimo, todo lo referente a procesos cognitivos y dinámicos, estamos nos haciendo referencia a la psicología general, ¿sí? Nada más, ¿sí? Todo lo referente a procesos cognitivos y dinámicos. Ahora, por otro lado, si estamos hablando de un estudio, una explicación de las diferencias de las personas en función de variables sociodemográficas, como podría ser la edad, el sexo, la raza, etcétera, y estaríamos hablando de una psicología diferencial. ¿Sí? ¿Por qué las personas son diferentes a otras en función de estas variables de edad, sexo, raza, etcétera? ¿Sí? Ahora, por otro lado, se distingue una psicología educativa. Educativa, no, perdón, aquí no es educativa. Un momentito. Aquí es, wow, quiero, ya, esto no corresponde. Es evolutiva o del desarrollo. Ahora sí, distinguimos una psicología evolutiva y del desarrollo, o del desarrollo. Cualquiera de los dos nombres vale. Ahora, esta psicología del desarrollo ya también va a tratar de describir las características psicológicas de las personas acorde a su estadio de la vida. Es decir, por decir, ¿cuáles son las características psicológicas de un niño? ¿Sí? ¿Cuáles serían las características psicológicas de un puber, de un puberto, de un adolescente, de un adulto mayor? De eso se va a encargar la psicología evolutiva o del desarrollo. Sí, qué raro que ya no puedo sacar puntero. Bueno, no importa. Ahora, en cuanto a la psicobiología también es parte de la psicología académica, pero esta la relaciona más que todo, como ustedes verán en el mismo nombre, con la biología. Sí, y esta tiene una división un poquito más extensa. Se divide en varias subdisciplinas, ¿sí? Como las que ustedes están viendo ahí, la neuropsicología, la neurociencia cognitiva, la psicofarmacología, genética conductual y psicología animal. Y de hecho, se las voy a definir para que no queden dudas. En realidad, cada uno de estos requiere años de estudio solo para cada uno, pero nosotros, como solo queremos definirlas, diremos, o bueno, yo les diré que la psicología pues trata del estudio, o no, mejor, aborda o trata de cómo repercute en la conducta o comportamiento las lesiones cerebrales. ¿Sí?
básicamente de eso trata la neuropsicología. ¿Cuál es el cambio en las personas una vez estas hayan sufrido alguna lesión, alteración en el cerebro? Listo. Ahora, por otro lado, la neurociencia cognitiva. Esta neurociencia cognitiva está muy relacionada a los procesos cognitivos, pero ¿qué es la diferencia de la psicología general? ¿Qué es la diferencia de aquí? Porque mencionamos también, ¿no?, que la psicología general estudia los procesos o características, principios de los procesos cognitivos y dinámicos. Esta neurociencia la aborda desde un punto de vista neuro, es decir, que va a estudiar cuáles son las bases biológicas, neurológicas de los procesos cognitivos. ¿Sí? Lo va a abordar desde ese punto de vista. Ahora, por otro lado, la psicofarmacología. Ya desde el mismo nombre ustedes ya se pueden ir haciendo idea de qué se va a tratar, pero también yo se los defino. Psicofarmacología pues trata del estudio, o bueno, de cómo los medicamentos X, pongamos, repercuten en la conducta. Si se recordarán, en la primera clase les dije que los psicólogos no recetan medicamentos, pero eso no impide de que no estudien, ¿no?, cuáles son los medicamentos que se usan al momento de tratar problemas mentales, cómo estos repercuten en la conducta, ¿no? Algunos ejemplos podrían ser algún ansiolítico, antidepresivos, etcétera. ¿Sí? De eso se trata la psicofarmacología. Ahora, por otro lado, a ver, Tatiana comenta, profesor, esas son especialidades después de estudiar psicología. No necesariamente, Tatiana. Bueno, depende mucho de la universidad en realidad, porque la universidad lo que hace usualmente es votar profesionales, o bueno, te forman a un nivel general, ¿sí? Pero tú, habiendo estudiado de todo, claro, estudias una carrera en específico, pero en esa carrera te enseñan de todas sus ramas, ¿sí? Entonces tú con esa orientación, habiendo estudiado tus 5 o 6 años, ya ya seguramente la vas a tener más clara, ¿no? En ese sentido, tú ya te especializarías en algo. Por decir, si hay especialización en neuropsicología, si la hay, en neurociencia cognitiva también, en psicofarmacología sí, en genética conductual no es muy común, psicología animal tampoco. Sí, es bien variable, por eso justamente ya hay después de la universidad especializaciones, porque la universidad te enseña una carrera, pero generalmente es así, general, y después de eso ya hay especialidades, las cuales tú ya las haces así en maestrías, doctorados, diplomados, cursos, capacitaciones, etcétera, fuera de, o ya una vez terminas. Sí, bueno, entonces continuando. Genética conductual es el estudio de cómo los genes repercuten en la conducta o la personalidad también. Porque sabemos que la personalidad es influida por varios factores y uno de estos también es el factor biológico, el factor de los genes. Es decir, que nosotros siempre no solamente adquirimos rasgos físicos de nuestros papás, papá, mamá, sino que también adquirimos algunos rasgos conductuales. Y esto se perpetúa, o bueno, se fundamenta o encuentra refuerzo en nuestro día a día, ¿no? De hecho, más adelante también lo vamos a hablar. No es un tema que nos corresponde el día de hoy, pero se los voy adelantando. En la personalidad, muchos hablan de personalidad, ¿no? Pero, ¿qué es personalidad a fin de cuentas? Personalidad vendría a ser un conjunto de rasgos eh, que se mantienen estables a lo largo del tiempo. ¿Sí? Muchos dicen, pues, personalidad es la manera de ser. No
no, no difiero mucho con ello, porque en realidad hay razón en eso. Pero una manera más puntual de definirla pues, sería que la personalidad es un conjunto de rasgos que se van a mantener estables a lo largo del tiempo en cualquier situación. Ahora, esta personalidad es influida, pues determinada por varios factores. Sí tiene sus componentes. Por decir muchos, o bueno, acorde a la teoría de Eysenck, la personalidad pues se subdivide en un carácter, en un temperamento y en la inteligencia. Sí, ahora, el carácter hace referencia, también vendría a ser muy sinónimo de la personalidad, sí, pero el carácter se distingue porque se forma a través de la experiencia, ¿sí? Del día a día, a través de la interacción social, por así decirlo. Sí, uy, de hecho me está quedando bien chico mi cuadrito. A ver, lo voy a subir. Ahora, por otro lado, el temperamento constituiría la base biológica de la personalidad, en este caso los genes. ¿Sí? Ahí estaría la relación entre la personalidad y la genética conductual, ¿sí? Y específicamente en relación con ese término, temperamento. Si hablamos de temperamento, y estamos haciéndonos referencia a una base biológica de la personalidad, a los genes de nuestros papás. Y bueno, ya luego está la inteligencia. Eh, no es algo en realidad que nos corresponda, pero veamos que si hay cuáles, o bueno, veamos cuáles son los componentes que tiene la personalidad. Hay un componente social, un componente empírico que hace referencia al carácter, un componente biológico que hace referencia al temperamento. Y luego está la inteligencia, proceso cognitivo, que también lo vamos a ver más adelante. Y bueno, finalmente, ya para ir culminando esa parte, la psicología animal, estudio de los animales. De hecho, también recibe otro nombrecito curioso, etología. ¿Sí? Etología. Entonces, si alguna vez ustedes ven ese término, etología, estudio de la conducta animal, muy diferente a decir etiología. ¿Sí? Solo hay una I de diferencia, pero etología y etiología son cosas diferentes. Etología son causas, ¿sí? Hace referencia a las causas de un fenómeno X. Generalmente se lo utiliza en el ámbito clínico para describir las causas de una enfermedad. ¿Sí? ¿Cuál es la etiología de esa enfermedad? Entonces no lo vayamos a confundir, chicos, ¿sí? Etología, animal, conducta animal, estudio de la conducta animal, etiología, cuáles son las causas de una enfermedad. Listo, creo que me demoré mucho en esa parte, pero no importa. Yo creo que está bien, de todas maneras, que sepan esto. Ahora, todo esto corresponde a la psicobiología. Seguidamente, tenemos a la psicología social. La psicología social ya también va a tratar del estudio de la interacción grupal, ¿sí? De las actitudes sociales, del comportamiento de las masas en general. Sí, por decir, esta disciplina de la psicología académica trataría de explicar, ¿no?, el comportamiento de las personas, pero a un nivel macro. Sí, por eso justamente dice el estudio de comportamiento de las masas. Entonces, por decir ahora en ese tema de política, habría mucho labor por hacer por la parte de la psicología social. Y de hecho, a manera de ponerles un ejemplo de la psicología social, por decir un temita bien curioso que se toca ahí, es el tema de grupo. ¿Qué es un grupo? Todos hablamos de grupo. Hay que hacer grupo. Pero ¿qué es un grupo a fin de cuentas? Un conjunto de personas que comparten un fin en común. ¿Sí? Seguramente hasta la primera parte, o sea, hasta conjunto de personas, cualquiera se lo sabe, ¿no? Pero pocos saben, o pocos infieren, pues que este grupo, precisamente es grupo porque tienen un fin en común. En este caso también ustedes son un grupo y su fin en común pues es el hecho de aprender, en este caso psicología, ¿no? Pero todos también comparten un fin mayor, que es el hecho de ingresar a la universidad. Sí, entonces por decir este temita de grupo, colectividad,
otros temas que abordan así a los individuos en masa, es abordado por la psicología social. Y bueno, finalmente tenemos a la psicopatología. Patología ya hace referencia pues a enfermedad, a algo anormal. Sí, entonces precisamente por ello se dice que la psicología es el estudio de la conducta patológica. Patológico, recordemos, anormal o enfermo o desviado de la media. ¿Sí? A eso vendría a ser referencia patológico. Sí, entonces la psicopatología hace referencia a ese estudio de la conducta normal de las personas, de tal manera que solo va a describir cuáles son sus síntomas, signos, síndromes, ¿no? Y también va a buscar las causas. De hecho, si se recordarán, precisamente tratándose de la psicología académica, la psicopatología solo pretende describir y explicar, ¿sí? Describir y explicar. Y se cumple, ¿no? Cómo se relaciona solamente con lo académico, porque si ya vamos a lo práctico, ya se trataría pues de predecir y de controlar, pero en el caso de la psicología solo es descripción y búsqueda de las causas, en este caso de los trastornos mentales o de la conducta patológica. Entonces, estos son las ramas, o estas son las ramas de la psicología académica. Psicología general, procesos cognitivos dinámicos, psicología diferencial, las diferencias de las funciones de las personas en función de estas variables sociodemográficas, psicología evolutiva o del desarrollo, las características psicológicas en función al estadio de la vida, la psicobiología con todas sus subdisciplinas, la psicología social, el estudio de la interacción grupal, las actitudes sociales, el comportamiento de las masas, y finalmente la psicopatología, el estudio de la conducta patológica anormal, con solamente la descripción y búsqueda o explicación de esto. ¿Sí? Hasta ahí llegaría la psicología académica. Y por otro lado, en el otro lado de la moneda, hay una psicología aplicada, ¿sí? Una psicología que ya se maneja a un nivel profesional. ¿Sí? Entonces, esta psicología aplicada o profesional ya también está orientada de solucionar problemas y mejorar la calidad de vida de las personas, como lo vamos a ir viendo. Ahora, las ramas de esta psicología, ya se las he ido comentando, y aquí están. Hay una psicología clínica, la cual hace referencia a la labor que ejercen los psicólogos en ámbitos hospitalarios, haciendo diagnóstico y tratamiento de las diversas enfermedades o problemas mentales, psicológicos, todo ese tipo de cosas. Por otro lado, hay una psicología escolar o educativa, aquí también está, la psicología escolar que trata de la intervención en alumnos precisamente que van a tener problemas de aprendizaje. ¿Sí? Esto es lo que marca la diferencia de repente de la psicología escolar con la psicología educativa. Aquí se trata de intervención en alumnos con problemas de aprendizaje, mientras que en la psicología educativa se trata de desarrollar propuestas educativas en forma de proyectos, orientados a desarrollar características en los estudiantes. Sí, pero bueno, frecuentemente en la práctica ambos se los suelen englobar en uno solo y generalmente se les suele conocer como la psicología educativa. Aquel psicólogo que trabaja en un colegio atendiendo a alumnos que puedan tener problemas de aprendizaje, como también elaborando propuestas educativas en forma de proyectos a un nivel macro. O sea, trabajan con todo el año, con todos los grados, haciendo escuelas de padres, programas de prevención contra el bullying o desarrollo de liderazgo, habilidades sociales, ese tipo de cosas. ¿Sí? Por otro lado, hay una psicología forense. Forense, ya podemos inferir por el mismo nombre de qué se trata, pues vendría a ser el estudio de la incidencia de los factores psicológicos en los estadios procesales. ¿Sí? De tal manera que un psicólogo en este campo forense vendría a determinar pues, ¿no? la validez de testimonios o declaraciones X. Por decir, pongamos el caso, se me ocurre, de una persona que pudo haber tenido un ataque psicótico, se me ocurre. Ataque psicótico es un momento donde una persona experimenta alucinaciones. Sí, entonces una persona durante su ataque psicótico estaba conduciendo, le dio el ataque y atropelló a una persona. Atropelló, digamos, a una madre de familia. Entonces, lógicamente, lo que pasa después de eso, bueno, la madre vivió, pero de todas maneras fueron a juicio. En el juicio
sería labor del psicólogo establecer si esa persona al momento de haber ocurrido ese suceso tenía algún problema mental que le impidiese actuar de manera normal, para de esta manera pues determinar el grado de culpabilidad. ¿Sí? Porque por decir a una persona que involuntariamente, que por condiciones eh, ajenas a él o fuera de su voluntad al menos, pasa uno de estos episodios, pues no sería tan justo, ¿no? Condenarla a prisión, a pesar de que haya pasado en realidad lo que haya pasado. A diferencia, pues, de una persona, pues, que digamos, no sé, por estar mirando el celular, se le pasó y atropella a la madre. ¿Sí? Entonces, cosas muy diferentes. De igual manera, ¿por qué podría ser otro caso? Bueno, pero dejémoslo ahí, chicos. Entonces, vamos a ver que esta psicología forense trata de la validez del estudio, de la verificación de estos testimonios, declaraciones en los juicios, ¿no? Para determinar el grado de culpabilidad o inocencia de las personas en los procesos judiciales. Interesante, bien interesante esa rama. Ahora, por otro lado, también hay una psicología penitenciaria, penitenciario, también solo por la palabrita, ya podemos hacernos idea, pues vendría a ser el estudio del efecto de la reclusión en la conducta, así como el estudio de las condiciones para la reinserción social. Sí, un psicólogo penitenciario pues justamente va a estar estudiando cuál es el efecto particular que va a tener en cada reo sobre la conducta, ¿no? Y también un psicólogo penitenciario tiene que velar por mejorar las condiciones o bueno, mejorar a la persona, si es que es posible, para que se reintegre, reinserte a la sociedad de la mejor manera posible, a través de programas, ¿no? Entonces, de eso se va a encargar la psicología penitenciaria, porque un psicólogo, bueno, un preso, digamos, alguien va a la cárcel y algunos, de hecho, se hacen peor ahí, ¿no? Adquieren peores hábitos, peores mañas y salen peor. Entonces, si hay un psicólogo, debería mejorar esto, debería al menos tratar de mejorar o cambiar esta situación, porque un preso que sale sin haber hecho sin haber experimentado algún cambio, pues obviamente va a recaer en lo mismo y tampoco de eso se trata. Eh, Bien, entonces hasta ahí iría la psicología penitenciaria y finalmente hay una psicología organizacional. Psicología organizacional ya también haría referencia al estudio y solución de problemas planteados en las empresas. Ojo, concepto clave son las empresas que están relacionados al factor humano. En ese sentido, pues un psicólogo organizacional ya también vendría a hacerse cargo de, se me ocurre, de seleccionar, reclutar personal, um, ¿qué más? Capacitar, capacitación, eh, evaluación de desempeño, etcétera. ¿Sí? Entonces, como vemos, chicos, la psicología, recapitulando, se divide en una psicología académica, teórica, y una profesional y aplicada. ¿Sí? La teórica comprende la psicología general, diferencial, evolutiva, psicobiología, social y psicopatología. Y la profesional, la aplicada, comprende la clínica, la escolar, educativa, forense, penitenciaria y organizacional. Entonces, vayamos a la práctica. El modo de cómo un antipsicótico, es decir, una pastilla, un medicamento, influye sobre el psiquismo o conducta, será estudiado por la psicofisiología, psicología normal, psicopatología, psicología clínica, psicofarmacología o etología. La D. Perfecto. Ya, la han captado en una. Muy bien, me agrada. Next. Explicar cómo se produce el cambio de una etapa del desarrollo a otra es tema D. La psicología del adolescente,
Psicología infantil, psicología general, clínica o evolutiva. Wow, ¿cuántos mensajes? La E. Listo. Bien, muy bien. Muy bien, chicos. Lo estamos haciendo rápido. Next. Estudiar las etapas del proceso mnémico, es decir, la memoria, será abordado por la psicología social, diferencial, general, aplicada o evolutiva. ¿Qué opinan? Estudiar las etapas del proceso mnémico, o sea, la memoria. ¿Qué era la memoria? Un proceso cognitivo. Y si hablamos de un proceso cognitivo, General. ujú, correcto, la psicología general es la que se va a encargar de su estudio. Perfecto. Next. La psicología diferencial, como rama de la psicología, estudia los cambios de comportamiento por efecto de la maduración cronológica, los cambios de comportamiento por factores de edad, sexo, clase social, características de los individuos en comparación a las de los animales, características psicopatológicas de cada individuo, características biosociales. A ver, todos, ¿qué nos dice? La B. Perfecto. muy bien, chicos. De hecho, ya. Estamos bien de tiempo. Entonces, continuamos. El diagnóstico y tratamiento de problemas neuróticos mentales y su manifestación en la infancia serán estudiados por psicología infantil, psicología clínica, evolutiva, diferencial, psicopatología. Ojito con estas palabras. Diagnóstico, tratamiento. A ver, veo que hay diversidad de respuestas. La B. Bueno, ya todos, ya, la B. Creo que ya la han captado. La psicología infantil, bueno, ya, pero para aclarar siempre, la psicología infantil es parte de la psicología evolutiva o del desarrollo. Es parte de la psicología académica. La psicología clínica, sí, correcto. Justamente trata del diagnóstico y tratamiento. Por eso esa es la respuesta. La psicología evolutiva, para que recordemos, era de las etapas de la vida y sus características psicológicas en cada una de ellas. Psicología diferencial, diferencia de las personas en función de variables. Edad, sexo, o como yo las englobo, variables sociodemográficas. Y finalmente la psicopatología, pues que era el estudio y explicación, porque solo hasta ahí queda, de la conducta patológica. Sí, para recordar. Pero en todo caso estaba muy bien chicos. En ese caso la respuesta era la B, psicología clínica. Next. Analizar el comportamiento, uy, me pasa. Analizar el estado mental de aquellos que cometen un delito y con ello determinar el grado de responsabilidad estará a cargo de un psicólogo forense. Muy bien. Qué rápidos son. Y ya para ir terminando. Recomendar al personal para un puesto laboral según sus actitudes y motivaciones será labor del psicología social, forense, clínica, organizacional del desarrollo. D. Ujú, perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Y ya, para terminar. La rama de la psicología que se ocupa de estudiar los trastornos de la conducta, psicología evolutiva, psicopatología, general, diferencial, penitenciaria. Ojito con esta palabra. Estudio. Listo. Sí, perfecto. La B, psicopatología. Entonces, muy bien, chicos. Me parece que ahora sí, ha quedado claro. No obstante,
antes de que pasemos a la asistencia, de repente si tuvieran alguna consulta, a ver, por decir Leo Sebastián me pregunta por qué, ya. La rama de la psicología que se ocupa de estudiar. Justamente le subrayé esta palabrita porque estudiar hace referencia a describir y explicar. Sí, pero digamos, si yo, por ejemplo, hubiera cambiado, en lugar de estudiar, de tratar los trastornos de la conducta, ahí ya la respuesta habría cambiado y vendría a ser la psicología clínica. Sí, una cosita muy solo por el hecho de haber cambiado el verbo, porque como recordarán, estudio solo hace referencia a un aspecto académico, a un aspecto de descripción y explicación a lo mucho. Pero si ya hablamos de tratar, que ya es una cosa práctica y estamos haciendo referencia a algo netamente un aporte profesional, aplicado y práctico. Sí, ahora, para recordar de los otros. Evolutiva, ya lo he conceptualizado en el otro, es un aporte académico de la psicología que trata de esto. La psicología era el estudio de los procesos cognitivos dinámicos. La psicología diferencial también ya lo conceptualicé aquí. Y la psicología penitenciaria, pues era como si bien se recordarán, efectos de reclusión, maneras de reinserción a la sociedad. Sí, entonces para que lo tengamos en cuenta, chicos. Entonces, acá la respuesta era la B, porque solamente se está hablando del estudio, no del tratamiento, de los trastornos de la conducta. Y ya, acudiendo al concepto como tal de psicopatología, ¿qué nos dice? Estudio de la conducta patológica, es decir, anormal, enferma, desviado de la media. Sí, de tal manera que solo vas a llegar hasta la descripción y búsqueda de las causas. Sí, entonces por eso esa es la respuesta. Ana Guaita nos dice, las clases no eran hasta las 5:15. Yo tenía idea que era hasta las 5:30. Si hablara del tratamiento, por eso les comenté, chicos, si por decir aquí nos cambiarían el verbito, en vez de estudiar tratar, ahí sí estaríamos hablando no de la psicopatología, sino ya de la psicología clínica. Sí, porque la psicología clínica trata de diagnóstico y tratamiento, valga la redundancia. A ver, voy a leer con más comentarios. Profesor, disculpe, ¿qué significaba que la psicología era una ciencia fáctica? Ciencia fáctica, Gerson, a ver, estábamos hablando de que la psicología era una ciencia fáctica porque estudiaba hechos representados en la realidad, susceptibles de observación y medición. A ver, ciencia fáctica, hechos representados en la realidad susceptibles de observación y medición. La conducta, es decir, lo que nosotros vemos, es algo que podemos observar, sí, es algo que podemos medir, de alguna manera sí, pero también eh, para aclarar este tema de la conducta o comportamiento, no solamente es lo que nosotros vemos, sino que también incluye lo que nosotros pensamos. Esto es algo que no se puede ver, pero sí es algo que se puede eh, saber, sí es algo que se puede saber, ¿sí? Lo que pensamos, lo que sentimos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de comportamiento, conducta, no solamente hacemos referencia al factor visión, o sea, al factor de acción, a lo que vemos, sino también comportamiento, incluye lo que pensamos y lo que sentimos. Si bien eso es algo que no se puede ver, normalmente, bueno, con la vista, es algo que se puede expresar a través de otros procesos cognitivos, como podría ser el lenguaje. Nosotros expresamos lo que pensamos y sentimos a través del lenguaje, ¿sí? A ver, ¿qué más hay? ¿Qué nos dicen? Leo comenta, sería un método para poder
responder preguntas del examen. Primero guiarme del verbo, así como usted dice, para poder marcar la clave correcta. Sí, eso en general en cualquier pregunta, chicos, eso ya es parte incluso de razonamiento verbal. Siempre leer bien lo que nos dice el postulado, porque si un verbo cambia, solo un verbito podría marcar la diferencia entre una respuesta correcta e incorrecta. A ver, ¿qué están diciendo? En mi horario también está hasta las 5:15, pero son solo unos minutos más. Ya, no se preocupen, chicos. Entonces, con esto ya hemos terminado. Ahora yo les paso la asistencia para que ustedes la vayan a marcar. Listo. Vamos a terminar exactamente 5:30, chicos. Discúlpenme en todo caso si me he pasado de la hora. Vayan a marcarla, por favor. Ya se las he colocado en el chat. Entonces, 5 minutos. Mientras tanto, pues les comento que ahora sí no se preocupen. Lo voy a subir las diapositivas apenas termine esta sesión Zoom y lo voy a hacer correctamente. De ambas clases, así tal cual está, con la resolución de los problemas y todo. A ver, Leo comenta, profe, ¿nos podemos seguir conversando sobre la psicología después de terminar la grabación? De repente 10 minutos, si quieren. Puede ser. Adiós, profe. Pero ya, no hay problema, chicos. Los que ya han marcado la asistencia, sí, ya se pueden ir retirando. Ya con eso sería todo por mi parte. Y ya pues hasta la siguiente semana, a la misma hora. Y que todos tengan un excelente fin de semana. Una muy buena semana la semana entrante de igual manera. A ver, darle 10 minutos de charla psicológica con el profe. A ver, ya mi profe, déjeme unos minutos más, no me cargue la página. Sí, hay 3 minutos más. Bueno, Jeremy, no te preocupes, espero, no hay problema. Ashley, excelente clase, profesor, muchas gracias por todo. No, a ti, gracias, Ashley. De verdad que me entusiasma que haya alumnos así con ese nivel de voluntad para recibir una formación, una capacitación, educación extra o fuera de lo que se les exige. Porque de hecho muchos chicos ahora eh, estudian de repente más por obligación que por motivación intrínseca, ¿no? Motivación propia. A ver, exacto, profesor, ¿me puede decir por qué me distraigo muy rápido? De repente ya es algo que ha sido un hábito que ha sido adquiriendo desde la infancia, Yumi. Sí, de hecho, si hablamos algo de personalidad, mucha de nuestra personalidad y de la manera de ser, de cómo somos ahora, los pensamientos que tenemos, lo que sentimos, se determina en mucha medida en la infancia. Por eso esa etapa es muy crucial en el desarrollo de la persona, porque si una persona ha tenido una buena infancia, va a crecer bien, se va a desenvolver adecuadamente en la sociedad, pero si no, si ha tenido una infancia muy turbia, hay menor probabilidad de ello. No por algo también está el dicho pues del árbol y la raíz, ¿no? Si hay una buena raíz, en este caso la raíz hace referencia a la infancia, a la crianza que los padres hayan dado a sus hijos, y el tallo, lo que hay arriba, y es el resultado de la crianza. ¿Sí? Listo, entonces muy buena semana, muy buen fin de semana, chicos. Maite, Tatiana, Diesel, Vivian, Luciano. A ver, Luciano, profesor, ¿cómo podría ser más responsable una persona? Más responsable. Bueno, eso tiene mucho que ver con el factor volitivo, factor motivación, pero si hablamos de algo más práctico, yo solo podría atinar a recomendar que establezca un horario bien definido, un horario cronometrado donde estén plasmadas todas sus actividades para de esa manera no dejar nada a la espontaneidad o al azar, ¿no? Porque si tú lo dejas así las cosas a tu voluntad, y sabemos que tu voluntad probablemente no es la correcta en esos momentos,
lo más probable es que no te vaya a salir algo todo bien, ¿no? Pero si en cambio ya has planificado, ya sabes qué vas a hacer en tal momento, en tal hora, en tal situación, y sabes cómo lo vas a hacer, ya lo haces mejor, ¿no? Es decir, que te pongas tus propios parámetros. A ver, Brigitte, ya, gracias por la clase. No, gracias a ti, Brigitte, Andy, Jacqueline, Juan Hernández. Gracias a todos, chicos. Listo. Ya se cumplieron los 5 minutos. Eh, entonces ya creo que voy a ir cerrando. Ya, ya la asistencia. A ver, un minutito más lo voy a dejar, ¿sí? Un minutito más la asistencia. A ver, profesor, cuando estoy rodeada de personas me genera picazón en las manos y los brazos. Ejemplo, cuando estoy en el mercado. Uy, me parece un poquito curioso, Brigitte. Pero entonces ya te has dado cuenta que justamente eso solo te pasa cuando estás en el mercado. Mm, bien curioso. De repente, a ver si, a ver, ¿qué podrías intentar? Pero aparte de esa aplicación, ¿algo más? Porque la picazón podría ser un signo fisiológico de algo, pero ese signo fisiológico se le acompaña algo más. O sea, hay algo en tu pensamiento, hay algo que sientas, hay algo que hagas aparte de eso, porque la aplicación no es algo que tú controles, no es algo involuntario, es algo fisiológico. Pero paralelo a eso también pueden haber otras cositas más. A ver, Leo, que dice, profe, yo hice mi horario y casi nunca lo cumplo y a veces me siento mal por no cumplir. Antes de que sigamos, chicos, ya, entonces ahora sí voy a cerrar la asistencia. Listo, espero que todos hayan marcado. Entonces, ahora sí, ya lo cerré. Y ahora sí, voy a detener la grabación. A todos los que han estado hasta aquí, excelente, un buen fin de semana, chicos. Nos vemos para la siguiente.